en el verso 23. Es que estamos no te preocupes. Primera a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23, dice así la palabra de Dios, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo dice? Vamos a volverlo a leer. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy quiero compartir el tema santificando nuestro ser, la segunda parte, porque el día lunes estuvimos con el liderazgo y les di la primera parte, una introducción, pero hoy quiero que lo hablemos un poquito más. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar en determinado sitio. Ya lejos de tierra, notó que una rata roía las cuerdas de su paracaídas. El aviador, temeroso, pensó en volver a tierra como conocedor de que las ratas tienen poca resistencia a las alturas. Entonces más bien elevó su aparato hasta que la rata murió a consecuencia de esa elevación. Y así nos puede llegar a suceder a nosotros, porque hay veces que hay ratas del vacío en el corazón, ratas de los vicios, ratas del pecado, que están cortando con los hilos de nuestro paracaídas, que es la comunión con Dios. Y esto significa que es que tal vez estamos volando muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades de la maldad o de las ratas. Pero si volamos a una considerable altura, como cosa muy natural, esas ratas de vicios, de pecado, de temores, de odios, de mentiras, dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura y de nuestra cercanía a Dios. Si usted todavía es víctima de vicios, esclavo de pecados, aún de pensamientos, elévese y acérquese un poco más a Dios para que ese vicio, ese pecado pierdan todo su poder. Pablo escribe a los tesalonicenses la necesidad de santificar todas las áreas de nuestras vidas. Dice, por lo cual, dice, y el Dios de paz os santifique en todo vuestro ser. Y dice las tres áreas de nuestra vida más importantes: espíritu, alma y cuerpo. De modo que el ser humano es tripartito y todas las... Voy a bajarle un poquito a la música, entonces, que me dicen que se escucha más la música que mi voz. No sé si ahí, bueno. Entonces, tenemos tres áreas en nuestro ser, las cuales necesitan ser santificadas. Pero la primera área y la más importante es en el mismo orden, de acuerdo al apóstol Pablo lo dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice: espíritu, alma y cuerpo. De modo que la primera área que debemos santificar es el área espiritual. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 17, aclara algo que yo quiero compartirlo con ustedes. Dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. El mejor ejemplo de esto es nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Cuando está muriendo, Él estaba el cuerpo pendiendo entre el cielo y la tierra. Su alma
¿Se acuerda lo que le dijo a los discípulos? Oren conmigo porque mi alma está en quebrantamiento, porque tenía que desprenderse de su espíritu y devolverlo a Dios, entregarlo a Dios. Su alma tenía que descender hasta las profundidades para arrebatarle el poder al infierno y al enemigo. Entonces, por eso es que Jesús al morir dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu, según Génesis capítulo 2, en el verso 7, si usted lee Génesis 2:7, dice, entonces formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De modo que podemos entender que dentro del ser humano, aunque seamos carne, aunque seamos polvo, aunque seamos formados del barro, opera algo de la naturaleza de Dios. Y es lo que nosotros determinamos como la conciencia. Ese aparatico que se enciende cuando estamos haciendo lo incorrecto para que nos volvamos a Él. Ese aparatico que nos dice, ten cuidado, lo que estás haciendo no debes hacerlo. Eso que nos señala, que nos enseña, que nos guía, que nos muestra que tenemos que arrepentirnos. Eso es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros y es la parte espiritual que tenemos que santificar. Ahora, si ustedes han leído, la Biblia enseña que el pecado mismo cauteriza la conciencia. De modo que hay gente que ha fallado tanto, que ha pecado tanto, que su conciencia se hizo como un callo. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a trabajar por primera vez en el campo, y en el campo, los que no estamos, por ejemplo, yo personalmente no estoy acostumbrado a tirar pica, pala, asadón, ni mucho menos. Con unas cuantas horas que yo trabajé con nomás barriendo o picando, esto se me hacían ampollas. Pero si lo continúo haciendo el primer día me dolería muchísimo. Tendría que quemarme las ampollas, reventármelas. Pero tendría que seguirlo haciendo y seguirlo haciendo y seguirlo haciendo hasta que se convirtiera en un callo. Así es el pecado. Cuando le has entregado tu vida a Cristo o cuando eras pequeño, cuando todavía tenías y sentías temor a Dios, tu vida espiritual estaba en santidad y sentías dolor por el pecado cometido. Entonces vino el dolor, pero muchos lo cauterizaron ese dolor y empezó a convertirse en callo. Caían, pedían perdón, volvían y caían, pedían perdón, volvían y caían, a tal extremo que llega la gente a decir, ya no quiero más, yo sé que Dios está cansado de mí. Llegan a pensar así. Es su parte espiritual. Y esa parte espiritual, eso que se llama conciencia, nosotros tenemos que santificarla. Ahora, no solo santificarla alejándonos de toda contaminación, sino también poner a producir nuestra parte espiritual. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios que antes que naciésemos, antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4, dice lo mismo, dice que fuimos escogidos. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. De modo que ya existíamos antes de nacer, preexistíamos y después de morir existiremos.
pero por eso tenemos que santificar la parte espiritual del hombre. ¿Y cómo puedo yo santificar la parte espiritual del ser humano? La puedo santificar obedeciendo a Dios, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, pero también sirviéndole a nuestro Dios. Sirviéndole. Sí, porque eso es el fruto. ¿Cómo yo demuestro que estoy sano en mi área espiritual? Cuando desarrollo un ministerio. Dios no te dio la cabeza para cavar sombreros, el cuerpo para desgastar la ropa, no. Lo mismo, Dios no formó al hombre solo para que comiera, solo para que se divirtiera, solo para que se burlara, no. Todos fuimos creados con un gran propósito, por cuanto hay una guerra espiritual en los aires. El reino de las tinieblas se levanta contra el reino de la luz. Y usted y yo somos enviados. Somos esos guerreros del ejército de Dios que tenemos que levantarnos con un propósito, cumplir nuestro llamado también espiritual. ¿Sabe qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5? Decía, predica la palabra, exhorta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye. Dice, es que no me acuerdo bien, pero dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Entonces yo debo santificar también mi área espiritual. Y mi área espiritual se santifica y demuestra el fruto cuando yo también le sirvo a Dios. Hay veces que uno solo quiere a Dios para que me dé, para que me sane, para que me oriente, para que me bendiga. Pero Dios no te creó solamente como si Él fuera nuestro esclavo o nuestro siervo. Por el contrario, Dios nos creó para su servicio. Dice, este pueblo he formado, he creado, mis alabanzas publicará. De modo que espiritualmente tienes que santificar tu área espiritual, tu espíritu ser vivificado y producir los frutos que Dios demanda de ti. La segunda área es el alma. Por eso dice el apóstol Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y tercero cuerpo. El alma. En el alma es donde nosotros encontramos todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también donde se hallan nuestros apetitos, nuestras pasiones. Es la parte del ser humano más difícil de conllevar. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos dominio propio, ahora quiero que sepan que el alma se santifica solamente con dominio propio, atrapando todas nuestras emociones, atrapando todos nuestras pasiones, nuestros apetitos y sometiéndolos, llevándolos cautivos a la mente y a la obediencia en Cristo Jesús. Por eso el sabio Salomón escribió en el libro de los Proverbios, capítulo 4, en el verso 23, dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el alma entonces encontramos la voluntad humana, el libre albedrío donde Dios nos permite tener la elección para amar, para perdonar, para soñar, para vivir o para odiar, para maltratar, para dejarnos llevar de nuestro ego, de nuestras pasiones desordenadas. Por eso el apóstol Pablo enseñaba, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puede ser que el alma del hombre, el ser humano, tienda a la pecaminosidad, pero Dios nos da un espíritu de poder,
no de cobardía. Nos da un espíritu de amor, donde tú vas a tener que aprender a perdonar a aquellas personas que haces guardando rencor por tantos años. Lo único que estás buscando es un cáncer. Tienes que aprender a perdonar, tener el dominio propio. Y aunque nos hayan hecho daño, dejar ir libres a esas personas y salir de esa cárcel del odio también nosotros. Santificar nuestra alma significa tener ese dominio propio que Dios me da para retener esas pasiones voluptuosas y llevarlas y someterlas a Cristo. Ese es el libre albedrío. Yo soy el que decido si santifico o no mi alma. Y el fruto de la santificación de mi alma, ¿cuál sería? Bueno, compartir entonces en libertad, en felicidad, en paz, en armonía con mi familia, con mis seres queridos, con mi prójimo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, Él les decía: amar primero al Señor tu Dios, y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el que está más cerquita de ti, el que está a tu lado, el que está en tu casa, luego los que están a tu alrededor, en tus círculos, en el trabajo, en todas partes. Amarás, amarás y amarás. Impresionante. Y la tercera área que debemos santificar es el cuerpo. El cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se debe santificar? Obvio. El cuerpo, según lo que dice nuevamente Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que fuimos creados del polvo, de la tierra, del barro. De modo que nuestro cuerpo representa el área material, lo que todo el mundo ve, lo que debemos hacer con él para que no vengan nuestras enfermedades, sino que por el contrario tengamos salud. Y dependiendo de la administración de nuestro cuerpo, o de lo físico, de lo material, también representa mi área financiera. La administración que demos al área del cuerpo es la que nos puede traer o prosperidad o deudas, o paz y comunión en el espíritu con todo el mundo, o culebras, depresiones, tormentos, abogados. Yo soy el que determino con mi cuerpo, si lo administro bien, cuántos años de vida puedo llegar a alcanzar. Porque Dios dice en su palabra que a los 70 o a los más robustos 80 años Dios nos ha dado. Pero conocemos personas que han durado 100, 110 años de vida. ¿Cómo lo hicieron? Con una gran administración de su cuerpo. Del mismo modo, Dios otorga talentos a su cuerpo, a su mente, a su ser. Y solo quienes desarrollemos ese tipo de talentos lo estamos santificando. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Dios le da a uno 5 y él lo multiplica y trae otros 5 más. A otro le dio 2, lo multiplica, trae otros 2 más. Pero hubo que a quien le dieron solo 1 y va y lo esconde y no lo multiplica, no crece económicamente. Y Jesús se lo dice más hablando financieramente. Le dijo: ¿por qué no diste mi talento a los banqueros para que cuando yo regresara encontrara mi dinero con los intereses? Léalo, está escrito en la palabra de Dios. De modo que todas las 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, deben ser santificados hasta el punto de fructificar en todas las 3 áreas. Dios demanda que todo nuestro ser sean guardados irreprensiblemente, que nadie tenga queja de nosotros, queja alguna.
de la administración de estas tres áreas. Dios no le da el Espíritu Santo por medida, pero sí espera tener fruto de la espiritualidad que ha depositado en ti, de la naturaleza de Dios que hay en ti, que tú ayudes a salvar a otros, que ayudes a transformar nuestro mundo. Y Él va a poner palabras en tu boca. Predica la palabra de Dios y estarás santificando tu área espiritual. Cumple tu ministerio. Tú tienes un llamado. Si me estás viendo, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios tiene grandes cosas para contigo. Tú eres un aliado de Dios, eres un guerrero del ejército de Dios, el cual debes levantarte a establecer su reino y estarás santificando el área espiritual. También en el alma, reprimir aquellas emociones que nos pueden causar daño a nosotros mismos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdate de las pasiones desenfrenadas. Guárdate de los apetitos. Guárdate de todo aquello que en exceso nos cause daño. Y también dice, santifica espíritu, alma y el cuerpo. A través de cuídate. No salgas si no tienes que hacerlo. Usa todos los métodos necesarios para la bioseguridad. Vive lavándote las manos. Si sales, usa el tapabocas. No permitas que te contaminen. No andes en los lugares que no debes andar. Vuélvete a tu casa rápidamente cuando salgas. No busques ese virus, no busques esa enfermedad, para que luego no le tengas que echar la culpa a Dios, que Dios no te ayuda. No, Dios sí, pero no podemos tentar a Dios. Cuida tu cuerpo, cuida tus finanzas, administralas y fructifica en cada área de tu ser. ¿Cómo fructifico yo con mis finanzas? Sosteniendo la obra del Señor, aportando para su casa, tal vez diezmando, ofrendando, ayudándole a alguien que necesita de ti, y estarás santificándote en todas las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Quiero que lean en el libro de Mateo capítulo 22, lo voy a buscar aquí en mi Biblia, Mateo capítulo 22, en el verso 34, y lo leamos todos juntos. Capítulo 22, en el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, porque quisieron tentarle con preguntas, entonces se juntaron en una, y uno de ellos, que era un erudito, era un intérprete de la ley, le preguntó a Jesús solo para tentarle, diciéndole: Maestro, ¿cuál es el primero y el más grande de los mandamientos en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios. Pero escúcheme cómo le dijo: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí están las tres áreas en las cuales debemos santificarnos: espíritu, alma y cuerpo. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, Dios quiere que nos santifiquemos. Espíritu, en lo espiritual, en nuestro ministerio. Alma, en lo familiar, en nuestras relaciones con todo el mundo y conmigo mismo, respetándome en mi relación con Dios. Y cuerpo, administrando la parte material, mi cuerpo de toda enfermedad, mis finanzas de todos malos gastos, de toda deuda, de todo lo que me puede producir depresión, hasta locura. Hay gente que dice: yo no sé cómo no me he vuelto loco, pero es por su mala administración. Santifícate, espíritu, alma y cuerpo, para
con Dios. Te invito a que cierres sus ojos y le digas a Dios: papito Dios, ayúdame a santificarme en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, a dar fruto ministerialmente, a ganar las almas, los perdidos, pero a santificarme también, a tener un devocional, un tiempo con Dios. Ayúdame a santificar mi relación con mi familia, que es el área del alma. Contigo, papito Dios, ayúdame a tener tiempos, calidad en tu presencia, tiempos de calidad en tu presencia. Que yo te pueda adorar, mi Rey lindo. Señor, que pueda cumplir con tu ministerio. Y ahora preséntele a Dios su cuerpo y su vida también material, económica tal vez. Dígale: papito Dios, perdóname si he sido mal administrador. Papito Dios, perdóname si he despilfarrado lo que tú me has dado. Porque algunos despilfarraron fue su juventud. Muchos no se prepararon. Y luego vienen las consecuencias de no haberse preparado, de no haber ahorrado, o de haber hecho locuras en su juventud. Hay gente que cree que porque come muchísimo y no engordan, que eso no les va a afectar después. Estás haciendo hábitos en tu mente y llegará un momento en que el cuerpo ya no correrá de la misma manera como lo hace y se volverá más lento y van a empezar a venir posiblemente, Dios no lo quiera, pero vienen enfermedades. Papito Dios, perdónanos si hemos sido malos administradores de todo lo material o de nuestra alma o de nuestro espíritu. Enséñanos, Señor, a ser como tú, como Jesús, que eras un ejemplo en todo. Enséñanos, papito Dios, a vivir como tú, santificándonos. Colocamos todas las áreas de nuestras vidas en tus manos, espíritu, alma y cuerpo, porque tu palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Danos ese espíritu, poder, amor y dominio propio. Pídaselo a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu favor, gracias por tu misericordia. Por la sangre del Cordero de Dios declaro que he sido justificado, santificado. Acepto el sacrificio de la sangre de Jesús para ser lavado y limpiado en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, mi Jesús. Santifícate en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Guárdalos irreprensibles en todo su ser, en el nombre de Jesús. Bueno, aquí está mi colega Juan Steven Mendoza y me está diciendo que la página MCI Empresarial ya está lista, pero necesitamos que todos los empresarios se inscriban. Y esta misma semana ya la montamos el hosting y vamos a salir ya al aire. Las mujeres, esta noche les recordamos a las mujeres, la Universidad de la Vida dice a las 7 p.m. sin excusas. Dice la pastora que todas podemos. Y mañana lunes, atención a todos, por favor, mañana lunes, los 12 con los 12.
todos los 144, 1728, vamos a tener un tiempo de intercesión de 6 a 7 de la mañana. Mañana es festivo, no hay excusas. Y no lo hacemos tan temprano para que no diga que, ay, fue que me quedé dormida, pastor. Porque así hay gente. Pero vamos a orar por Barranca Bermeja para que se frene esa pandemia y que no siga tocando las vidas de nuestras familias, de nuestros discípulos, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar, cada hombre, cada mujer. Y declaro sanidad, declaro paz, declaro administración en toda su ser, en todas sus áreas, espíritu, alma y cuerpo. Señor, declaro que ninguna plaga tocará nuestra morada, que nos santificaremos y cerraremos la puerta a todo espíritu de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice un amén y amén. Gracias a todos, los bendigo. Nos vemos mañana lunes a las 6 de la mañana en punto. Estaremos todos orando, unánimes, juntos. Dios los bendiga. Dios los guarde.